Bueno, cualquier pregunta no olviden que la pueden hacer por el chat, pueden levantar la manito o igual pueden hacer la advertencia ahí activando su micrófono. Con mucho gusto atenderé las preguntas que se susciten a lo largo de la clase. No hay problema en el caso de que interrumpan para hacer la pregunta. El objetivo es que quede todo muy claro. Bueno, el tema de hoy, pues vamos a tomar diferentes temas hablando del tiempo. Un tema importante que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con la diabetes gestacional. Vamos a hacer como un primer abordaje en cuanto a lo que tiene que ver con este tema. Inicialmente, pues hacer como una contextualización de lo que habíamos visto en la clase anterior. Recuerden que hablamos un poquito acerca del ciclo reproductivo, el cual involucraba cuatro diferentes señales. ¿Listo? Entre las que tenemos obviamente la estimulación ovárica dada por FSH, LH. Esto lo hemos visto ya anteriormente en el capítulo de endocrino. Y esta estimulación pues trae como consecuencia bueno, el incremento en la síntesis de estrógenos, particularmente estradiol, y esto pues genera una cascada de eventos que incluye la maduración y la liberación del ovocito, ¿vale? Una vez que se da esa liberación del ovocito, más o menos hay una espera de 24 horas, y hay la liberación en conjunto junto con el estrógeno de progesterona, y aquí pues hay una dicotomía en la cual, pues, en el caso de que se genere un proceso de fertilización y se produzca un cigoto, entonces se continúa la producción de progesterona en conjunto con la gonadotropina corónica y esto genera una sostenibilidad en cuanto al proceso de producción de progesterona, lo cual pues permite mantener eh, digamos, la capacidad uterina para sostener el cigoto. Y en el caso de que no, pues hay una disminución, hay una descomposición, por decirlo así, del cuerpo amarillo, hay una disminución de progesterona y esto pues deriva tanto en la disminución del estrógeno como de la progesterona que lleva a la menstruación y esta disminución, particularmente de estrógeno, inicia de nuevo el ciclo activando la producción de gonadotrofinas, ¿sí? La hormona liberadora de gonadotrofinas y el ciclo continúa. Entonces, tomando en cuenta este aspecto y teniendo en cuenta lo que es el proceso del embarazo, es importante que ustedes desde este punto de vista tengan en cuenta, digamos, un fenómeno importante en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad de la progesterona y luego subsecuentemente lo que son las hormonas que se empiezan a liberar, no solamente se libera la gonadotropina crónica, sino que otras que van a hacer en algunos aspectos una interferencia. Ya vamos a hablar acerca de eso. Pero vamos a explicar como a nivel de un contexto en cuanto a la diabetes gestacional que tiene, digamos, actualmente bueno, una repercusión importante que es muy probable que ustedes en su práctica médica la evidencien. Obviamente, pues lo van a hacer en el momento de sus prácticas clínicas, pero pues acá vamos a hacer un poco el juego de analizar aspectos teóricos que son muy importantes para la comprensión de muchos fenómenos. Entonces, antes de hablar de diabetes, pues hay que entender la diabetes en sí misma, ¿vale? Y puede haber un contexto en la madre en el embarazo, dado que la mamá o la mamita ya tenga o esté en curso una diabetes, ¿ok? Pues eso puede ser una posibilidad o la otra, ya les estoy presentando, o la otra tiene que ver con que la diabetes se desarrolle en el embarazo, es decir, que la mamita no tiene diabetes antes, pero durante el embarazo
lo va desarrollando. Voy a quitar de momento un poquito el video para que nos concentremos en el audio y en la presentación. Aquí ya tenemos el tablerito, listo. Y en principio vamos a explicar una cosa que ustedes pues ya lo tienen bastante claro, pero es importante arrancar como con el contexto. Inicialmente pues hay que tener claro que la diabetes es consecuencia de una dificultad, ¿sí? Una dificultad, una dificultad o alteración del metabolismo de los carbohidratos, particularmente de la glucosa, ¿sí? Recuerden que la glucosa como tal se utiliza a nivel de las células, ¿sí? Se hace una utilización de este intermediario con diferentes fines. Podemos resumir dos fines en particular. Mucho de esto ya lo vimos en cursos anteriores, pero pues vamos a recapitular algunos aspectos para que entendamos un poquito el tema de la diabetes gestacional y las consecuencias que esas tienen. Por un lado, la glucosa puede ser utilizada con aspectos netamente metabólicos, es decir, para la producción de energía, para producir energía. Ustedes saben que este mecanismo netamente de producción de energía a partir de la glucosa es ineficiente. ¿Listo? Es ineficiente porque solamente nos produce dos moléculas de ATP. Ustedes lo saben. Listo. Por tanto, para volverlo eficiente, pues la inclusión de la glucosa a nivel metabólico, pues obliga a que el cuerpo la conecte con el metabolismo oxidativo. ¿Sí? Esto se oxida, se lleva a la mitocondria y ya ustedes el resto de la historia bueno, la recuerdan o la conocen previamente. ¿Listo? Esto por un lado. Perfecto. Y esto está claro. Y lo otro, la otra función importante de la glucosa son los aspectos anabólicos, el anabolismo. Entonces, para que esto se cumpla, para que el anabolismo recuerden que el anabolismo tiene que ver con la construcción o el crecimiento, ¿sí? Crecimiento. Bueno, muchas de las cosas que están diciendo pues son obvias, ustedes ya las conocen, pero para que estos dos aspectos se tengan en cuenta, tiene que haber como una interacción importante entre ellos, ¿vale? Entre los aspectos metabólicos y los aspectos anabólicos. Para que se cumpla el proceso anabólico, es fundamental o es importante que los aspectos metabólicos estén completamente, digamos, o bueno, no completamente, sino que se cumplan a cabalidad. Cuando digo que se cumplan a cabalidad es que el cuerpo no tenga una deficiencia energética. Deficiencia energética. Entonces, si hay deficiencia de energía, este camino usualmente no va o no va muy bien. ¿Listo? Entonces, para que haya una interacción entre los aspectos metabólicos y anabólicos, es decir, para que se lleve a cabo el anabolismo dependiente de la glucosa, es importante de que el cuerpo no tenga deficiencias energéticas. ¿Vale? Es importante. Cuando esto no se cumple, es decir, cuando el anabolismo no se compagina, o en este caso, no interactúa o no se controla a partir de los aspectos metabólicos, hay una disrupción, hay una ruptura entre el anabolismo y el metabolismo. Entonces, acá, por ejemplo, derivan enfermedades como el cáncer, ¿sí? O inclusive también derivan enfermedades de desregulación anabólica y metabólica, en este caso, por ejemplo, el cáncer, y acá la disrupción metabólica anabólica puede llevar a cabo, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, ¿sí? La diabetes. ¿Vale? Hasta acá tenemos alguna pregunta. Espero haber sido lo más claro posible.
Si hay preguntas, quedo muy atento. Pero pues realmente todo eso ustedes ya lo hemos visto y los teníamos, pero reviso aquí el chat, no, vamos bien. Listo, entonces, en ese sentido, es fundamental comprender que ya sea por aspectos metabólicos o anabólicos, nuestra glucosa, como ustedes lo saben muy bien, ella no puede pasar fácilmente por las membranas de la célula, ¿sí? Y su entrada particularmente depende de un estímulo. Entonces, para que la glucosa ingrese, ¿sí? Ya no va a poder entrar sola, esta glucosa queda ahí esperando. Y el cuerpo lo que hace es generar un transportador. Entonces, el transportador, esa puertica en particular, la que permite que la glucosa ingrese. ¿Listo? Entonces, esa puerta de entrada a la glucosa depende de que se movilicen esas puerticas. Ustedes lo saben, ¿ok? Aquí tenemos esas puerticas que van a ir a permitir la entrada y que tienen que ser movilizadas a la membrana. Entonces, ese estímulo de movilización de puertas, en este caso ustedes saben que son transportadores de tipo GLUT. Entonces, esos transportadores, esas puerticas, para que se permita el ingreso o el paso de la glucosa, en particular, pues están asociadas o están controladas por las señales insulínicas, por la insulina. Entonces, aquí tenemos el receptor de insulina. Aquí tenemos nuestra insulina. Insulina, ustedes saben que eso viene de por allá, de las beta pancreáticas. Las beta pancreáticas generan esa insulina como respuesta a la alerta del incremento de la glucosa. Entonces, cuando tenemos una glucosa alta, alta glucosa, es señal de alarma para las beta pancreáticas que nos generan la insulina estimula las células, se movilizan estas compuerticas, esos transportadores y la glucosa pasa y allí entonces el destino ya lo saben, con destino anabólico o con destino metabólico. Hasta acá también, todo muy claro, ustedes lo tienen bien claro, saben toda esta historia, pero acá hay una cuestión bastante interesante y es que en ocasiones vamos a tener dos aspectos a considerar. Por un lado, la insulina, esta insulina que tenemos acá, se puede producir en menor cantidad, ¿vale? Entonces, por X o Y razón, puede ser una razón netamente genética, tenemos una disminución en la producción de la insulina. Y por otra razón, esta historia ustedes también ya la saben, y por otra razón, que es la que nos deriva lo que vamos a hablar más adelante, esta insulina, ¿sí?, disminuye la actividad. ¿Vale? Es una cosa interesante. Entonces, hay una disminución en la actividad de la insulina. Y aquí la literatura nos habla de dos aspectos o dos fenómenos importantes asociados a esa actividad de la insulina o a esa disminución de la actividad. Dos fenómenos súper importantes que hay que tener muy en cuenta y que yo les sugiero más adelante, pues se den el tiempo y les pueden dar unas horas de lectura, que son la sensibilidad y la otra que es la resistencia. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, es la capacidad que tienen los tejidos o las células en responder a la señal, en este caso, a la insulina. Y la resistencia hace, digamos, alusión a un fenómeno que se llama el fenómeno de tolerancia, en el cual hay una baja respuesta, o
también inclusive está asociado a lo que se denomina insensibilidad, a una dificultad en la cual hay una disminución en la puede darse por la atracción, por la afinidad, por la eh, activación del receptor o por las cascadas eh, que se desencadenan con respecto a la actividad de la insulina. Actualmente pues se ha aportado mucha información en relación a entender el proceso como tal, pero pues esta es la hora que todavía pues se hace necesaria más investigación con respecto a poder entender qué es lo que está pasando. Voy a tratar de hacerme entender un poquito con respecto a eso porque eso es muy, o sea, es muy elusivo en cuanto a comprenderlo completamente debido a lo complejo que es la señalización mediada por la insulina. Aquí tenemos un pequeño mapa y enredado mapa de la señalización asociada a la insulina. Y aquí hay que pues hablar los siguientes aspectos. Yo me voy a hablar de nuevo de esta señalización, ya un par de semestres ya la vimos. Pero acá hay un aspecto interesante que yo quiero recapitular y es el hecho de que la resistencia a la insulina o la disminución en la actividad, ¿sí? Las dos, porque a veces es difícil como separarlas, hablar de resistencia, hablar de sensibilidad en la insulina, pues usualmente son dos conceptos, pero de manera intrincada los dos tienen pues mucho que ver, puede estar asociado a los siguientes aspectos que yo voy a ir poniendo acá en el chat. Entonces, la resistencia, la dificultad para sensibilizarnos frente a la insulina puede estar asociada digamos, problemas con el receptor. Estos problemas pueden ser, digamos, tipos o alteraciones, modificaciones, mutaciones, como las quieran llamar, subtipos del receptor, los cuales en su naturaleza pueden tener una baja afinidad o una disminución en la afinidad por la insulina, ¿sí? Entonces, problemas del receptor pueden ser problemas de afinidad entre el receptor y la insulina, ¿sí? Recuerde que muchos de esos aspectos pueden ser explicados a nivel genético y usualmente son condiciones bastante raras, pero pueden ocurrir, ¿listo? Lo otro tiene que ver con fenómenos de respuesta en la vía de señalización, es decir, pueden haber alteraciones en la vía de señalización. ¿Qué significa esto? Que esas alteraciones pueden hacer que, digamos, los adaptadores o los mediadores de la respuesta cambian o se reorganizan. ¿Por qué harían eso? Usualmente lo hacen como consecuencia esto lo hacen como consecuencia en la modificación de la señalización normal. Usualmente cuando hay un exceso de señal. Cuando hay un exceso, por ejemplo, de glucosa, desde el punto de vista crónico, ¿sí? Si yo modifico mi dieta y consumo mucha glucosa, pues la respuesta a nivel de los tejidos empieza a modificarse y adaptarse frente a digamos, a esa consistente entrega de glucosa a nivel de la dieta, pues todo el aparato de señalización, todas las vías que están asociadas a la señalización insulínica empiezan a modificarse, ¿vale? ¿En qué sentido? Como lo habíamos visto anteriormente, en el sentido metabólico o en el sentido anabólico. Si por ejemplo
preselecciona o se especializa más la parte anabólica, entonces la glucosa usualmente tiende a dirigirse a aspectos de anabolismo. Y estoy hablando particularmente, por ejemplo, de la síntesis de lípidos. Entonces la glucosa termina convirtiéndose mayoritariamente en lípidos y hay una modificación en la maquinaria que ordena eso, ¿sí? Porque a nivel de la señalización de la insulina, pues directamente se conecta con esa función, ¿sí? Con la síntesis de ácidos grasos. Pero este tipo de síntesis, esos mecanismos de síntesis asociados a los ácidos grasos, pues tienen un control. Y ese control se puede perder o se puede desbordar dependiendo a este tipo de señal. Entonces, en un momento dado, la resistencia o la insensibilidad también puede ser consecuencia particularmente de alteraciones de tipo crónico sobre la maquinaria que se encarga de hacer funcionar la vía insulínica, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Entonces ya tenemos, uno, problemas con el receptor, y dos, alteraciones en la vía de señalización o en los adaptadores. Y tres, que es como el más sencillo de entender, es modificaciones en la síntesis y la producción de insulina. ¿Vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque pueden ser factores que se pueden desencadenar previamente antes del inicio de un embarazo. ¿Vale? Y también es importante un cuarto factor, que es el que vamos a ver a continuación, es que en ocasiones sucede que las vías de señalización o inclusive la insulina misma tenga interacciones. Interacciones. ¿Interacciones con quién? Interacciones con hormonas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, dichas interacciones pueden traer como consecuencia una disminución en la actividad de la insulina. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no sé si existan preguntas que ustedes quieran elevar o de momento, pues ese primer contexto quedó claro. Si tienen alguna duda, pues es bueno que la hagan para que no tengan inconveniente ahorita cuando ya nos adentremos al tema. Profe, ¿las interacciones son entre qué? ¿Qué pena? Entre la insulina y las hormonas que se generan en el embarazo, ¿vale? ¿Qué consecuencia traen esas interacciones? Pues una disminución en la actividad de la insulina, lo cual puede derivar, por ejemplo, en una resistencia a la insulina o una dificultad en los tejidos para poder movilizar la glucosa, en el sentido que puede ser una respuesta inclusive evolutiva, algunos autores señalan eso, que en las mujeres eso tiene unas repercusiones, sobre todo en el desarrollo del feto, y luego subsecuentemente pues tenemos las consecuencias fisiopatológicas de esas alteraciones, esas interacciones. Entonces lo que quiero decir para ser un poco más claro es que las interacciones no es que sean malas, ¿sí? Son consecuencia de unas funciones que se tienen que desarrollar a lo largo del embarazo, pero cuando hay unos antecedentes, por ejemplo, la mamita que tiene antecedentes metabólicos o mamitas que tienen previamente algún tipo de modificación metabólica, dislipidemia de esto, hace que esas interacciones se acentúen mucho más y sean un poco más difíciles de manejar. Pues hacia eso y hacia allá vamos. Muchas gracias por la pregunta, Valentina. Entonces vamos a ir a la presentación de hoy. La encuentran obviamente también en la carpeta. Y es el tema de qué pasa cuando hay diabetes durante el embarazo, ¿sí? Lo primero que hay que mencionar es que, pues, sabemos que la diabetes es un desorden endocrino que es actualmente muy común, se está convirtiendo en casi una epidemia, un aspecto de salud pública. Aquí tenemos, digamos, como ese porcentaje, pero actualmente eso está creciendo más y más. Inclusive ahorita que estamos en esta época de pandemia tengan la plena seguridad que esto, cuando ustedes empiecen a ejercer y le hagan unos antecedentes o un histórico, muchos de los pacientes con diabetes o con alteraciones metabólicas tuvieron origen en esta época o se desarrollan en esta época particularmente sobre
2 o 3 años que vamos a estar supuestamente en esta situación y que puede desencadenar problemas de diabetes porque parte de lo que explica la diabetes, sobre todo la de tipo 2, es la disminución de la actividad física, modificaciones en la dieta, temas de estrés y todo esto que es la receta perfecta que estamos viviendo actualmente. Entonces tengan la plena seguridad y se, a futuro van a acordar de lo que les estoy diciendo ahora, en el sentido de que va a estar muy relacionado. La diabetes, como ustedes lo saben, se caracteriza por una elevación en los niveles de plasma, de glucosa en el plasma, y particularmente pues puede tener una serie de complicaciones en el embarazo. ¿Sí? Actualmente se considera que puede tener una prevalencia en mujeres en embarazo alrededor del 15%, pero pues esto es yo traigo esta información de fuentes eh, que no son directamente las de Colombia. Habría que hacer una consulta que les sugiero que hagan, es consultar cómo es la prevalencia de diabetes gestacional en Colombia. ¿Sí? Bueno, que tengan como ese marco de referencia en Colombia, y si es posible, no sé si puedan acceder a esa información de una manera sencilla, la prevalencia en el Tolima. Yo creo que sí están esos datos en el Tolima. Se piensa o se considera por algunos autores que este número tiende a incrementarse, es decir, la prevalencia tiende a incrementarse porque los eventos que la generan, pues usualmente están presentes y pueden estar de manera constitutiva generando esta alteración. Por tanto, pues es importante, o sea, se les recomienda mucho a ustedes más adelante en su práctica profesional, cuando sean médicos, que presten atención a las señales de diabetes y obviamente que las sepan direccionar en el caso de que eh, ya sean a nivel de medicina general o pues, a quienes les interese esta rama se especialicen a nivel ginecológico, pues prestar atención sobre este fenómeno. ¿Vale? ¿Cómo se relaciona a nivel de funcionamiento de la insulina? Pues particularmente ustedes saben que el metabolismo de la glucosa, lo acabamos de decir, depende de la insulina secretada por las células pancreáticas, y adicionalmente pues es esa insulina que promueve ese metabolismo de carbohidratos. Cuando se usan esos carbohidratos, pues la consecuencia directa es que los niveles de glucosa pues disminuyen en plasma. Por tanto, es importante tener en cuenta que la presencia o el incremento de glucosa en plasma es el reflejo de una disminución en el uso de la glucosa en los tejidos. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, ahí tenemos un incremento de niveles de glucosa en el plasma, es el reflejo de una disminución en el uso de la glucosa en los tejidos. Entonces, en ese sentido, eh, eso puede tener una serie de connotaciones, particularmente porque, digamos, en el embarazo, un aspecto que explica la disminución del uso de la glucosa, por ejemplo, en la mamita, es porque el niño, el feto, mediante diferentes mecanismos, necesita y obviamente moviliza esa glucosa para hacer anabolismo. Entonces, eso es un aspecto importante a considerar. Entonces, parte de lo que se explica a nivel fisiológico es que el niño que está creciendo en el vientre de la mamá requiere más glucosa para hacer anabolismo, para crecer, porque recuerden, ¿no? Lo voy a poner aquí en el chat, la glucosa es un intermediario único, ¿sí? En el sentido, de que puede ser base de construcción de lípidos, aminoácidos y ADN. Entonces, tanto los lípidos, los aminoácidos, el ADN, ¿sí? Los aminoácidos después se van a convertir en proteínas. Entonces, todo eso puede ser construido a base de glucosa. Y el niño está en constante anabolismo, está en constante crecimiento.
Entonces, en ese sentido, es importante, es fundamental tener como ese concepto muy claro en cuanto a lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de la insensibilidad por la insulina, los niveles de glucosa que se empiezan a elevar en la mamita pueden ser consecuencia por una disminución en la secreción de la insulina, ya lo hemos visto anteriormente, y lo otro es una disminución en la actividad de la insulina. ¿Vale? Entonces, cuando se dan esos dos aspectos en particular, pues se puede generar un aspecto fisiopatológico en cuanto a la insulina, y esa disminución en actividad, pues se puede explicar debido a la secreción de una serie de hormonas que se producen en la placenta. Entonces es bueno que las tengan en cuenta. Ya tenemos al estrógeno, ya ustedes lo conocen, a la progesterona, también tenemos cortisol, tenemos el lactógeno placental humano y la gonadotropina corónica humana. ¿Qué pasa con esas hormonas? ¿Sí? Todas esas hormonas que se presentan a nivel y se producen a nivel de la placenta antagonizan los efectos de la insulina. ¿Sí? Entonces, las hormonas producidas en placenta antagonizan los efectos de la insulina. ¿Cuál es el principal efecto de la insulina? Pues la movilización. Entonces la insulina moviliza los transportadores de glucosa. Por tanto, la antagonización o el antagonismo frente a esa función hace que no se movilicen transportadores y por tanto se retenga la glucosa en el plasma de la mamita. ¿Vale? Como ustedes lo saben, a nivel de la funcionalidad y a nivel del proceso del embarazo, usualmente el embarazo se traduce en tres importantes momentos o tres trimestres, ¿sí? De los 9 meses se subdivide en tres trimestres y se estima que en el último trimestre, que es usualmente cuando el niño empieza a incrementar su tamaño, a hacer una aceleración en cuanto al anabolismo, es en ese momento en donde usualmente se acentúan esos efectos antagónicos. Vuelvo y les recalco, los efectos antagónicos y las interacciones de las hormonas de la placenta con la insulina tienen una explicación fisiológica. O sea, buscan que el niño tenga mayor biodisponibilidad de glucosa y esto pues constituye en un desarrollo normal del niño. Pero esto se puede convertir en un aspecto fisiopatológico, ¿vale? ¿En qué sentido? En que esta insensibilidad por la insulina sea mucho mayor de la esperada o que usualmente traiga una insensibilidad no solamente a nivel del último trimestre, sino que se empieza a generar inclusive desde el segundo trimestre del embarazo. Entonces, por eso es importante que se tenga siempre en cuenta este proceso. ¿Vale? Cuando se da esa disminución de la sensibilidad por la insulina, este es uno de los descriptores principales para lo que se llama diabetes gestacional, ¿sí? La diabetes mellitus gestacional, en donde pues de alguna manera hay una serie de aspectos que afectan la sensibilidad y traen como consecuencia esa diabetes. Después se espera, inclusive es un aspecto muy común, después de que se da el parto, ¿sí? Y obviamente hay eh, una retirada de la placenta en la mamá, pues ya hay una disminución de la producción de estas hormonas de las que hemos hablado anteriormente. Y el aspecto principal es que ya no hay una afectación sobre la insensibilidad de la insulina y la mamita vuelve otra vez a sus condiciones normales, ¿sí? Eso es un aspecto que se espera. Sin embargo, pues algunas mamitas quedan como con alteraciones a nivel del metabolismo e inclusive hay ciertos estudios que indican que una mamita que sufrió de insensibilidad por la insulina durante el embarazo, que tuvo diabetes gestacional, pues particularmente tiene un porcentaje, un grado alto de riesgo de desarrollar diabetes más adelante. Entonces, también es importante que lo tengan
en cuenta. En cuanto al tipo de diabetes gestacional, los autores o la literatura habla de dos clasificaciones. Una etapa pregestacional, una diabetes pregestacional o abierta, que se diagnostica antes del embarazo. Y hay una que es la diabetes gestacional, diabetes mellitus gestacional, que es la que se diagnostica durante el embarazo. Entonces, ustedes pueden tener en cuenta con sus pacientes, con las mamitas que van ustedes a atender a futuro, que ellas pueden tener una diabetes ya establecida antes, tipo 1 o tipo 2, antes del embarazo, o esa diabetes se puede desarrollar a lo largo del embarazo. Es importante que ustedes separen porque usualmente las consecuencias y los aspectos que se pueden desarrollar en cuanto a esto en particular tienen sus diferencias. Por tanto, de lo que vemos actualmente, lo que la literatura no... Sí, Juanita, cuéntame qué pregunta tiene. Profe, en el caso entonces de una mujer que tenga diabetes pregestacional, ¿no podría aumentar el riesgo al momento del embarazo, ya que pues por esto del aumento de las hormonas tienda más a la disminución de la actividad insulínica? Sí, inclusive la diabetes, no sé si conteste la pregunta en ese sentido, la pregestacional, pues como ya se conoce, se puede hacer, y obviamente la mamita que tenga esa diabetes, pues ya tiene un tratamiento con insulina, o se espera, dependiendo del tipo de, de severidad que tenga la diabetes, la mamita pues tendrá un tratamiento, entonces ese tratamiento debe continuar. Pero lo que sí se ve y que se ha podido describir es que esta diabetes pregestacional, esta diabetes abierta, usualmente trae más complicaciones que la diabetes gestacional. ¿Sí? Eso es lo que se ha visto a nivel de literatura y de la evidencia clínica, es que al parecer esa diabetes es un poco más, trae un poco más de dificultades en el desarrollo del embarazo, inclusive más riesgo. Pero igual, hay que, como ustedes a futuro harán, tendrán que evaluar ese tipo de riesgos y dar sus dictámenes y dar sus recomendaciones. Pero igual, Juanita, en ese sentido, sí, es como la realidad que se tiene actualmente. Esa diabetes pregestacional tiene un riesgo eh, mayor inclusive que la que se desarrolla a lo largo del embarazo. No sé si con eso contesto la pregunta. Listo, con mucho gusto. Eh, de lo que sabes entonces, pero muy buena la pregunta que nos hace Juanita, sobre la que nos hace en cuanto a la pregestacional, no es tan común tenerla en el desarrollo del embarazo, ¿sí? Es un poco más, eh, aunque habrá que, volvemos a lo mismo, habrá que analizar cuáles son las prevalencias en nuestro departamento en cuanto a esa diabetes pregestacional o gestacional, pero lo que la literatura muestra es que la pregestacional es menos común, ¿sí? La más común es la que se desarrolla durante el embarazo. De hecho, pues de lo que yo estoy presentando acá, que es información de por ejemplo, de artículos de Estados Unidos, se muestra que hay una mayor prevalencia durante el embarazo, casi del 90%, en relación a la diabetes pregestacional. Eh, en ese sentido, pues, el embarazo pues, puede afectarse por medio de este tipo de diabetes, y vamos a ver más adelante que los efectos adversos pues, pueden tener complicaciones importantes para la mamá y para el niño. Entonces, en ese sentido, uno de los principales mecanismos del tratamiento, mecanismo no, perdón, el tratamiento sobre esta alteración pues está basada en la en tratar de compensar esta insulina. Usualmente pues puede darse mediante inyecciones de insulina en la mamá, pero pues esto tendrá que tener un estudio previo. ¿Qué condiciones adversas se pueden dar en cuanto a la mamá y al niño, obviamente? ¿Sí? Entonces, en cuanto al riesgo más importante, tiene que ver con la mortalidad infantil y la morbilidad, lo cual pues puede tener alteraciones
en el niño y el desarrollo fetal, puede traer malformaciones congénitas, macrosomía. Ya vamos a tratar un poquito esto más en detalle, pero se explica porque el niño tiene más biodisponibilidad de glucosa y esto pues lo estimula o lo hiperestimula a un mayor crecimiento. Entonces ya son niños que son de un peso al nacer bastante considerable, casi 4.000 gramos, 4.500 gramos. Entonces eso también genera problemas a nivel del parto. Normalmente pues tendría que inducirse una cesárea por la dificultad de paso por el canal. La otra dificultad de la diabetes es el hidramnios, que es la disminución del líquido amniótico. Esto también, sobre todo a nivel del último trimestre del embarazo, puede traer unas consecuencias eh, que ponen en riesgo la vida de la mamá y del niño, ¿sí? Otro aspecto importante es la hipoglicemia, a tener en cuenta. Particularmente en el niño después de nacer. Otro tiene que ver con alteraciones a nivel del aparato respiratorio en el niño, ya veremos más adelante porque pues hay una alteración en cuanto al desarrollo de los pulmones y también cardiomiopatía. Entonces vamos a analizar cada uno de esos diferentes aspectos para que ustedes lo tengan muy en cuenta frente a lo que tiene que ver con los aspectos adversos de esta diabetes gestacional en los niños. Pues lo primero tiene que ver con esta hiperglicemia que se genera debido a la interacción de las hormonas generadas en la placenta con la insulina, pues elevan los niveles de glucosa en el plasma de la mamá, pero esos niveles de glucosa ahora se traducen en un incremento de glucosa circulante en el niño, ¿vale? Entonces, pero particularmente también la hiperglicemia que está presente en la mamita puede resultar en una incidencia de alteraciones en el parto y también está asociado a muerte fetal. Su explicación puntual es difícil, pero ustedes saben que el incremento de los niveles de glucosa en plasma pues generan una alteración, sobre todo cuando hay procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, pues esta característica de la diabetes estacional usualmente es rara, usualmente no hay tanta explicación a nivel de muerte fetal dada por la diabetes estacional, sin embargo es una consideración y hay que tenerla muy en cuenta. Por otro lado, pues las malformaciones congénitas se han explicado más que todo en la diabetes pregestacional, ¿vale? No tanto a nivel de la diabetes gestacional, es decir, la que se desarrolla a lo largo del embarazo, pero hay que tener también en cuenta lo que tiene que ver con el riesgo de que se generen malformaciones de tipo congénita, pero pues es importante advertir a los padres sobre ese riesgo que se pueda dar. Lo otro tiene que ver con la macrosomía. Como ustedes saben, la glucosa, lo he explicado anteriormente, atraviesa el tejido placentario. El reflejo de la hiperglicemia materna es una hiperglicemia también fetal y ese incremento de glucosa estimula el crecimiento del feto y esto pues también genera una alteración sobre todo a nivel del parto. Eh, el crecimiento fetal pues también puede tener ciertas restricciones debido a que el incremento, digamos, de glucosa en el aparato vascular el incremento de glucosa genera alteraciones e inclusive inflamación a nivel del tejido vascular y esos desórdenes vasculares también traen una alteración sobre el crecimiento fetal. Por otro lado, pues la disponibilidad de la glucosa, digamos, como lo he explicado anteriormente, la glucosa también tiene un objetivo, tiene una destinación energética, entonces eso también disminuye o drena la energía que la mamita pueda tener disponible, digamos, a la disminución del uso de la glucosa. Otro aspecto de riesgo es el hidramnios, ¿sí? En el sentido de que hay una disminución del líquido. Parte de la explicación
en parte se da, digamos, por la poliuria, por el incremento en, en el volumen de orina, ¿sí? En parte hay estudios que tratan de explicarlo por esta vía, en el sentido de que todavía no es muy claro de que, cómo se explica el hidramnios basado, digamos, en la diabetes gestacional, pero pues de alguna manera se explica a nivel de la poliuria y pues es importante que ustedes consideren esto como un nivel de riesgo y adicionalmente pues lo sepan direccionar hacia exámenes, medir este líquido amniótico de una manera más eh, recurrente, no dejarlo para que de pronto ustedes detecten que la mamita, digamos, llega a consulta y que tengan diagnosticada este tipo de diabetes gestacional, inmediatamente tomar la alerta de que se dé un examen del nivel, una ecografía Doppler, en donde se pueda medir este nivel de líquido amniótico y evitar algún riesgo, porque puede poner muy en riesgo la vida de la mamá y del niño. Mucho se trata de asociar en cuanto a los niveles de glucosa, entonces es importante que evitar ese posible riesgo. Acá hay una cosa interesante que es el tema de la hipoglicemia cuando el niño nace. ¿Qué sucede? Que cuando el niño está en el vientre de la mamá, la hiperglicemia generada por la diabetes gestacional, pues está haciendo dos cosas. Una, estimulando el crecimiento del niño, pero también está estimulando todo el mecanismo de respuesta a la glucosa, es decir, a la sensibilidad por la insulina. Entonces el niño, a lo largo de esos dos últimos, inclusive si se detecta en el segundo trimestre o en el último trimestre del embarazo, pues el niño ha estado hiperestimulado, el bebé ha estado hiperestimulado con esas altas concentraciones de glucosa y a respuesta de esto el niño lo que hace es incrementar la producción de insulina, ¿sí? Entonces, como tiene más biodisponibilidad de glucosa, el niño responde incrementando mayor producción de insulina que le permite pues mayor captación de la glucosa, la cual él deriva para su crecimiento y para el anabolismo. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa interesante que hay que tener muy en cuenta, hay que considerar. Es muy probable que el niño tenga una hiperinsulinemia como consecuencia de el incremento de glucosa en el plasma de la mamá que se traduce en el plasma E. ¿Qué sucede? Que cuando el niño nace, ¿sí? El bebé nace, pues el suministro de glucosa desde el cordón umbilical y toda la parte que se encarga de dar esa entrega de glucosa a la niña, pues al niño pues disminuye. Por tanto, aquí va a haber una contradicción importante. El niño está acostumbrado, está adaptado a esa hiperinsulinemia porque durante meses él tuvo acceso a una altísima concentración de glucosa. Cuando él nace, pues ya no tiene acceso a esa alta concentración de glucosa, pero la hiperinsulinemia ahora sigue presente, ¿sí? Consecuencia de lo cual, pues el niño puede sufrir de una hipoglicemia severa, puede ser peligrosa para la vida del niño, por tanto siempre es importante hacer, por lo menos en los primeros días, la evaluación del avance en cuanto a los niveles de glucosa en el niño que pueden disminuir. Usualmente los niveles en el niño pueden estar entre 60, entre 70, 80, pero pueden bajar de manera considerable. Y eso pues de manera de advertencia pues puede poner en peligro muchas funciones del niño, sobre todo las funciones cerebrales. Entonces, súper importante tener en cuenta ese aspecto, por favor, no lo olviden. ¿Listo? No sé si haya quedado claro este aspecto que me parece muy importante, sobre todo a nivel de la respuesta de la insulina en el niño previamente. Laura hace una pregunta. ¿Podría ser suprimida la secreción del glucagón en el niño porque toda la glucosa la recibe la madre? No, en este caso la glucosa no es que la reciba la madre. En ese sentido, tanto la señalización por el glucagón como por la insulina tienen alteraciones, pero aquí la más compleja es la de la insulina. Recuerden que la que hace el glucagón es cuando se tiene particularmente
una disminución de los niveles de glucosa y hay reservas a nivel hepático, ¿sí? Que esas son las funciones del glucagón. Entonces, ¿el glucagón qué hace? Pues toma las reservas que están en el hígado, toma el glicógeno, lo descompone y genera glucosa para que esté disponible en el torrente sanguíneo. Pero si el niño no tiene esas reservas o las gasta rápidamente, entonces pues ya el glucagón no tiene mucho que hacer porque no hay muchas reservas de glucógeno en el niño que puedan, digamos, sostener la necesidad de glucosa que él tiene, porque la necesidad es altísima en el sentido que él estuvo siempre acostumbrado, Laura. Entonces, en ese sentido hay que tener, digamos, como muy en cuenta ese aspecto. Obviamente, pues el niño nace, tiene acceso a la leche materna, pero recuerden que esta primera leche que recibe el niño, que es el calostro, está compuesta por muchísimas inmunoglobulinas, está compuesta por, sobre todo, unos componentes de la leche que lo que buscan es mejorar la inmunidad del niño, ¿sí? Es la que se da en los primeros días de, de, de lactancia de la mamá. Entonces, mire que ahí el niño podría correr un riesgo a nivel energético porque pues él está necesitando mucha glucosa a nivel de lo que él estuvo adaptado durante los meses que estuvo en gestación, pero cuando nace podría tener como ese pequeño choque. Afortunadamente, la gran mayoría de los niños salen muy rápido como de este impacto, de este primer choque metabólico, ¿vale? Pero hay algunos niños que no lo podrían hacer muy bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque si se disminuye de manera considerable los niveles de glucosa en el niño, pues eso puede traer alteraciones, sobre todo las más delicadas son las del tejido nervioso, ¿vale? Entonces, generalmente los niños salen muy bien de esto, pero pues esto no significa que no tengamos las precauciones de control y de estar pendientes de los niños cuando están sujetos a esta estimulación. Bueno, Laura, espero darle respuesta a su pregunta. Bueno, otro aspecto interesante, aquí me hace Fabián Andrés otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo, profe? Usualmente no, eso no tarda más de una semana, Andrés, pero puede alargarse, dependiendo a cómo el niño se adapte, pero usualmente lo otro que se hace a nivel en el sentido de que el niño pues tarde, le cuesta un poco más, es la suplementación. Entonces el niño tendrá que suplementarse, ¿sí? Que usualmente no es lo adecuado en el sentido de que ustedes saben que lo prioritario, lo importante es que los niños siempre tengan acceso exclusivo a leche materna, sobre todo la primera leche que es la de calostro, ¿sí? Esta es la fundamental por la parte inmunológica, ¿sí? Pero pues aquí hay que dar bueno, el equilibrio, ¿no? Que está primero, si la vida del niño, las funciones nerviosas y todo esto, la función del sistema nervioso frente a una disminución importante de la glucosa, pues si no hay más remedio hay que suplementarlo. Esto tal vez no, tampoco es que sea algo grave. El primero está el fundamental, la estabilidad del niño, ¿sí? Entonces el niño se puede suplementar la primera semana y ya después, obviamente, en, compaginado con la leche materna. En ocasiones ustedes saben que a veces las mamitas no pueden sostener esa leche, ese proceso de amamantamiento, entonces ahí sí, obligatoriamente habrá que suplementarlo. Pero en ese sentido, pues, sería como lo que podría pasar y por eso, pues, de alguna manera no hay tanto riesgo y se puede tener como esa alternativa. En cuanto a lo que se denomina síndrome de distrés respiratorio, se genera debido a que hay una disminución en el desarrollo en cuanto a algunos niños, sobre todo este distrés se ha caracterizado mucho a nivel de los niños que se desarrollan con la diabetes gestacional o la pregestacional o la abierta, ¿sí? Esta diabetes pregestacional pues usualmente se relaciona con este tipo de distrés respiratorio, pero no significa que en la diabetes gestacional también se pueda dar, particularmente porque la hiperinsulinemia es un inhibidor del desarrollo fetal pulmonar, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando tenemos un alto nivel de insulina, ese alto nivel de insulina, esa hiperinsulinemia en el niño, actúa como un antagónico o como un inhibidor del desarrollo fetal.
Esto puede ser muy variado, o sea, hay niños que realmente no tienen ningún inconveniente con el desarrollo respiratorio, pero hay niños que sí, de acuerdo, digamos, al grado de insulinemia que hayan tenido. Entonces, esto pues puede traer alteraciones o puede traer peligro en el recién nacido y hay que evaluarlo de manera, eh, bueno, muy rigurosa en el niño. En cuanto a esos son los efectos que se tienen en cuanto al bebé, ¿no? En la mamita pues también tenemos otros aspectos a considerar. Uno, alteraciones a nivel de la expresión, perdón, la presión eh, de la mamita, que se desarrollan como una eclampsia o como una preeclampsia, como consecuencia de esa diabetes. La distocia, que son alteraciones en el parto, digamos la dificultad en el parto, cómo venga el niño, o adicionalmente el tamaño, digamos que de la macrosomía, que el niño esté muy grande, que esté pesando ya mucho, 4.500 gramos, 5.000 gramos, es un niño muy, muy grande. Entonces, pues, esto puede derivar en que se tenga que programar una cesárea, ¿sí? Porque va a ser muy difícil que el niño pase eh, por el canal y bueno, sí o sí tendrá que programarse una cesárea con los riesgos que esto trae en la mamita, ¿no? Lo otro es que este incremento en la glucosa trae un incremento también en el riesgo de infecciones, sobre todo infecciones de tipo urinario, ¿sí? Inclusive es muy común en las mamitas que se generen infecciones urinarias como consecuencia de esa diabetes, y con los riesgos de que se tengan que recurrir a antibióticos o que no se tenga que recurrir a ellos dependiendo al riesgo que se tenga. Entonces la mamita pues tendrá un estrés, tendrá una dificultad, sobre todo que puede complicarse este tema de las infecciones. Y por último, otra cosa súper delicada que tiene que ver con la cetoacidosis. Recuerde que la disminución de la glucosa en los tejidos, ¿sí?, de la mamá, ¿sí?, obliga a algunos tejidos a que utilicen cuerpos cetónicos. ¿Vale? No lo olviden. Entonces, cuando no hay disponibilidad de glucosa en los tejidos, porque pues esa glucosa no puede entrar, no hay manera de que entre de manera eficiente, se va para el niño, entonces la mamita tiene poca biodisponibilidad de glucosa y le toca utilizar lípidos y le toca utilizar cuerpos cetónicos. Con la dificultad, no olviden que los cuerpos cetónicos aportan al desequilibrio de los niveles de pH. No lo olviden. Entonces, si hay muchos cuerpos cetónicos, esto puede generar esa consecuencia. Usualmente, pues no es una condición que se desborde, digamos que ya la cetoacidosis genera alteración de pH directamente, porque pues ustedes saben que el cuerpo humano y el cuerpo de la mamita tienen muchos mecanismos para contrarrestar esta conducción. Vale. Para el tema de la preeclampsia, es importante pues controlar sobre todo los niveles de glucosa. Los procesos de hipertensión pues pueden inducir y exacerbar complicaciones en la mamá y pueden inclusive, en el caso de que son una situación bastante grave, que se genere un parto pretérmino, ¿sí? Eso es algo que se debe tener muy en cuenta. Ya dijimos que a nivel de la distosia, o sea, digamos, a la macrosomía del niño, eh, y esto, pues, si no se trata con cuidado, puede traer traumas al niño, pero usualmente con las técnicas y la parte quirúrgica actual, pues esto no es algo que se esté desbordando, usualmente trae un buen pronóstico, pero igual hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que les estaba diciendo con respecto a la cetoacidosis, esta puede resultar en
complicación seria, pero en cuanto a la prevalencia, tiene una prevalencia baja, pero igual se debe considerar. Adicionalmente, pues hay una relación de que de ese 1% de alteración en el embarazo debido a la cetocidosis, hay un porcentaje importante que es el 20%, o sea, de ese 1%, ¿sí? Un quinto de ese porcentaje, el 20%, eh, se tiene una alteración de pérdida fetal, de, de alteraciones fetales, no solamente alteraciones, sino muerte de niño asociada a esa cetocidosis. Entonces, a pesar de que es algo que no tiene un porcentaje muy alto, sí tiene un riesgo considerable. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta. Por tanto, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta a nivel de su práctica profesional? ¿Qué hay que hacer? Pues, particularmente, la evaluación de los niveles de glucosa en ayunas desde el inicio del embarazo. ¿Sí? Fundamental. Actualmente, pues muchas de las EPS están suministrando bastantes recursos para esta parte, sobre todo a nivel de los riesgos que se tienen a nivel gestacional, porque pues esto puede traducir en enfermedades más a futuro, ¿sí? Entonces, afortunadamente se le está poniendo un poco más de cuidado, pero pues ya depende mucho de las aseguradoras. Afortunadamente, como ustedes lo saben, acá en el país hay mucha diferencia en cuanto a una aseguradora o la otra, que usted está en, no sé, en Comeva, que en Sanitas, que en Salud Total, y ahí hay variaciones en cuanto a cómo se da el manejo, que no debería ser así, ¿no? Pero hay que tener muy presente que eso puede afectar. Obviamente que eso no depende de su componente profesional, porque eso es invariable, pero pues ya yendo a la práctica, eso se puede traducir en un riesgo y es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Acá hay pues niveles, aquí está traducido en milimoles, pero pues haciendo la conversión estamos hablando más o menos de 80 miligramos, 90 miligramos, ¿sí? A nivel de pregestacional, pues estamos hablando de 110 miligramos, 120 miligramos o más. Y si se quiere sospechar a nivel de un posible diabetes, pues hay que ver cómo se va el desarrollo y si sigue aumentando, pues es importante como evaluarlo. Pero pues actualmente hay dentro del sistema de salud unos patrones o unos marcadores que permiten, digamos, como direccionar a las mamitas cuando tienen este riesgo de desarrollo de la diabetes gestacional, ¿vale? Hay otros aspectos que se deben considerar a nivel de riesgo de la diabetes gestacional, como por ejemplo la edad de la mamá, ¿sí? Si ya la edad es bien avanzada, si tiene 34, 40, entre 34 y 40 años, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ser adicionalmente un factor de riesgo importante. En cuanto al peso que tiene la mamita antes del embarazo, hay que tener en cuenta si la mamá estaba en un peso normal o estaba en obesidad. También los históricos de la glucosa en el caso que se tenga. Adicionalmente, pues si tuvo otras dificultades o alteraciones obstétricas en la historial de la mamita. Y adicionalmente, si hay desórdenes metabólicos a nivel de la familia, ¿sí? Porque pues hay, la literatura ha demostrado que hay una relación importante en cuanto a, al aspecto parental, al aspecto de la relación de la familia con desórdenes metabólicos, ¿listo? Es importante pues hacer lo que se denomina screening o hacer lo que se denomina eh, una evaluación de los niveles de glucosa, sobre todo en las diferentes semanas de desarrollo del embarazo. Aquí pues hay datos a nivel de lo que se hace en países como en Estados Unidos, habría que contrastarlo con lo que se hace aquí en nuestro país, eh, pero es importante que esa ventana de observación de la diabetes gestacional se haga particularmente sobre la semana 24 y adicionalmente pues debe hacerse no solamente sobre esa semana, sino en la continuidad y establecer como unos criterios de determinación de riesgo de esa diabetes, pero pues en este caso cada sistema de salud tiene su ruta o tiene su vía de manejo sobre esta consecuencia, ¿vale?
Otros aspectos que hay que tener en cuenta también, que usualmente no se manejan de una manera consecuente, es el tema, por ejemplo, de lo que es los aspectos dietarios, ¿sí? Cuando, digamos, se tiene ese riesgo de diabetes gestacional, hay diferentes mecanismos o diferentes terapias que se pueden tener en cuenta, diferentes modificaciones en los hábitos que se tienen a nivel de la mamita. Uno de ellos tiene que ver con la modificación de la dieta. Los carbohidratos usualmente en las mamitas no deben darse, digamos, como en un solo pulso o tener un pulso de carbohidrato muy alto, sino que hacer una distribución de los mismos. Entonces las mamitas deberían, según ciertas recomendaciones, tener una cantidad adecuada. Yo no les voy a decir un número acá porque pues esto es muy variable, eh, de carbohidratos al día, ¿ok? Y en ese sentido, pues, ese número de carbohidratos debe ser distribuido, por dar un número así, pero pues eso ya dependerá más adelante de lo que se evalúe con respecto a la salud de la mamita, por decir 200 gramos de carbohidratos al día, ¿vale? Y en ese sentido, distribuir esa cantidad de carbohidratos no en una sola comida, ni en el almuerzo o en la cena, sino en la mañana, temprano en la mañana, no sé, 30 gramos, luego en media mañana otros 30 gramos, luego el almuerzo otros gramos, no sé, 25, y así irlo haciendo recurrentemente a lo largo del día, la mitad que pues no es una tarea sencilla porque es estar pendiente todo el tiempo de la dieta, pero no imposible, es una cuestión de hábitos eh, a lo largo del día de la mamá y eso pues puede traer una disminución de, digamos, esos niveles de glucosa tan altos, siempre y cuando pues no haya ya establecido una diabetes ya marcada. En ese sentido pues ya el manejo es otro. El tema del ejercicio, pues dependiendo a los meses del embarazo, adicionalmente a cómo la mamita pueda tener la posibilidad de ejercitarse, pues se recomienda, pero obviamente ustedes saben que hay tipo de ejercicio especial para el desarrollo del embarazo. Eh, ya cuando las cosas usualmente son difíciles de manejar, necesariamente se hace imprescindible el manejo con terapia de insulina, ¿vale? Entonces, en ese sentido se utiliza o se recomienda ya, pero ustedes lo verán más adelante, se recomienda una insulina recombinante, ¿sí? Y usualmente es una toma de insulina que se hace en la noche, ¿sí? Es una insulina, creo que se llama glargina, y esa insulina se toma de noche, se inyecta en la noche y es una insulina de larga duración que se va a ir distribuyendo a lo largo de toda la noche, inclusive en la primera parte de la mañana, para que no se tenga un pulso de glucosa muy alto durante la noche y esto pueda tener, digamos, como consecuencia alteraciones en el niño, ¿vale? Es una manera de tratamiento en cuanto a- al nivel que se puede dar en la mamita en cuanto a los niveles de insulina, de glucosa en plasma, pero pues esto requiere, no les puedo decir ahorita, a ver, es tanto, porque eso también requiere de un estudio. Lo que sí les puedo decir es que esa terapia se utiliza sobre todo para disminuir ese tipo de riesgos y actualmente pues sigue siendo una opción importante para las mamitas. Luego tiene que ver con el manejo obstétrico, ¿sí? Sobre todo a nivel del desarrollo del embarazo y a nivel pues posparto, fundamental lo que les estaba diciendo, o sea, que una mamita haya tenido diabetes gestacional la pone en una población de riesgo para que más adelante eh, pueda constituir una población de diabetes. No generalmente a todas las mamitas les pasa eso, ¿sí? Generan una población de riesgo, pero pues hay que hacerles un seguimiento y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué seguimiento tiene que hacer? Es posible, la mayoría de las mujeres, de las mamitas, después de que dan a luz, después de que se da el parto, vuelven a recuperar la función eh, insulínica y no hay ningún problema en adelante. Pero algunas mamitas no. Entonces, en ese sentido también es importante que lo tengan en cuenta. ¿En qué sentido? Pues seguir haciendo controles, haciendo niveles de glucosa en ayunas y pues eso pues garantizará que no hayan inconvenientes o alteraciones tanto para la mamita como a futuro. Con el niño solamente a los niños no,
no surten después de que pasan, digamos, como este primer shock hipoglicémico, algunos de ellos no resultan mayor gravedad, pero igual es importante tenerlo en cuenta en la historia clínica. Bueno, este era el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. La próxima semana vamos a desarrollar un tema netamente masculino y con eso ya cerraríamos la parte de reproductor de nuestro curso de sistemas orgánicos 3. No sé si tengan preguntas o tengan alguna solicitud o sugerencia antes de terminar la clase. Profe, una pregunta. Sí, sí, Eh, señor. el modular, ¿cuándo sería? Pues la idea es hacerlo antes de que ustedes se vayan a vacaciones. Si nos vamos a vacaciones dentro de 8 días, Pero, el 18-19. ¿es en la mañana? Sí, la idea es, déjame yo hablo con el doctor Norbey para ajustar bien la hora, pero la idea sí sería hacerlo en la mañana. Entonces la siguiente clase, pues no. O Pues sea, no. yo les sugeriría que sacáramos como un espacio, porque yo podría inclusive donar las horas de esta clase para el modular. Entonces podrían haber dos opciones. En el caso de que no podamos ponernos de acuerdo, yo grabo la clase y ustedes la puedan ver. ¿Listo? Y Ujú. haríamos el modular el viernes o el sábado, pero yo creo que particularmente podría ser el viernes, el 18. Listo, profe. Entonces, en el caso de que se nos cruce cualquier cosa, yo grabo la clase y ya con eso terminaríamos los temas. Oscar tiene una pregunta. Profe, Profe, en ese orden de profe. ideas, para el anterior modular no se pudo por errores de comunicación, XY. La oportunidad de que pudiéramos planear un entrenamiento en cuanto a sus preguntas de bioquímica para el modular oral, una especie de simulacro que nos dé una idea de ese tipo de pregunta de bioquímica. No sé Sí, si me parece importante, sino que esa vez yo no sé, no nos pusimos de acuerdo. Yo le mandé el mensaje a Esteban, pero después al final no nos pudimos poner de acuerdo, pero igual eso no hay inconveniente. De hecho, si quiero hagámoslo durante la semana, yo les recomiendo hagamos una horita de clase para ya cerrar el tema. Y en la misma clase pues hacemos como el simulacro, yo les cuento más o menos cómo va a ser las preguntas, porque usualmente eso es un compromiso, yo no sé si ya les llegó la respuesta, ya los coordinadores nos pusimos de acuerdo para responderle la solicitud que hicieron a nivel de los representantes. Profe, Nosotros ya respondimos el oficio y uno de los compromisos del oficio era que ustedes tuvieran ese espacio para poder tener mayor seguridad y adicionalmente supieran el tipo de preguntas. Esas preguntas que eran de una respuesta de una sola palabra, también eso por recomendación y por reflexión, esas preguntas se quitaron. Entonces la idea es que siempre la respuesta frente a las preguntas que se hagan sean de tipo argumentativo, de que usted pueda argumentar, valga la redundancia, una respuesta y que demuestre su conocimiento. Entonces, sí, Oscar, no hay ningún problema. Si quiere, la próxima semana yo me pongo de acuerdo con Esteban y les cuento cómo sería el espacio para poder resolver, para podernos encontrar y hacer ese ejercicio con las preguntas. profe, gracias, Andrés profe. tiene una profe. pregunta. Con Sí, mucho gusto. señor. Esto es que escuché hace un momento que decías que no se sabía si hacer el modular entre el viernes y el sábado. Y pues quería pues pedirle el favor para bien o para mal. Si se puede hacer el viernes, pues porque pues yo me encuentro en Ibagué y voy a viajar. Ya compré los tiquetes el viernes en la noche y estaría viajando para presentarlo el sábado y sería imposible presentarlo el No, sábado. listo, de acuerdo. Bueno, entonces yo tengo en cuenta su situación, Andrés, para comentarle al profesor Norbey y que lo hagamos Vale, el profe. viernes en la mañana. Vale, gracias. No, con muchísimo gusto, Andrés. Bueno, muchachos, entonces, así quedamos la próxima semana, nos vemos y yo hablo con Esteban